Muy bien, vamos a hacer como unos preliminares de entrada a esta sesión. Vuelvo a presentarme y a extenderles un cordial saludo a todos y todas. Yo soy Abelardo Jiménez, soy docente de la Universidad del Valle en la Facultad de Salud y en el diplomado soy quien hace la dirección académica de todo el proceso y el proyecto. Esta sesión corresponde a lo que ustedes ven en pantalla, en este PowerPoint, de prevención para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes en el marco pues, del diplomado de prevención del abuso sexual contra nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces aquí aparece, ¿están viendo una cosita ahí, un cuadernito que dice módulo 1, sesión 1? ¿O no? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a mostrar esto. Ahí estoy. Usted ve en un cuadernito que dice módulo 1, sesión número 1, ¿cierto? Contextualizando el problema del abuso sexual contra niños, niñas, adolescentes. Sí, Eh, señor. lo que queremos entonces como objetivo de aprendizaje es propiciar conocimientos, actitudes y prácticas sobre promoción de crianza, vínculos en familia, valoración de la sexualidad de los niños, niñas, adolescentes. Eso quiere decir que nos vamos a dedicar un poco más a temas o a asuntos de factores promocionales y protectores de la niñez y la adolescencia y a la comprensión de la niñez y la adolescencia como sujetos, que es muy importante a propósito del abuso sexual, en tanto que el abuso pues viene a lesionar esa capacidad de sujeto, niño, adolescente o niña como sujeto social y como sujeto de derechos, por supuesto. En ese orden de ideas, tenemos que el resultado de aprendizaje central es que ustedes estén en capacidad de reconocer a la niñez y a la adolescencia pues, como sujetos de derechos y a las vulneraciones de sus derechos sexuales y reproductivos como una consecuencia pues, del abuso sexual. Yo entiendo que ustedes como profesionales y encargados y responsables de ofrecer servicios de educación, cuidado y protección a los niños, niñas y adolescentes, pues tienen, por supuesto, unos fundamentos, unos soportes, unas inducciones que el ICBF o sus operadores les transmiten para poder ejercer ese tipo de tareas. Pero hoy vamos a tratar de reforzarlas y ampliarlas. En ese orden de ideas, vamos a plantearnos dos indicadores de logro. Uno de ellos, que es el primero, es que él o la estudiante logre informarse de los elementos claves del proceso de ser niño, niña, adolescente y sus representaciones en el marco pues, de las violencias sexuales. La violencia sexual no solamente ocurre porque haya alguien que tenga, voy a ponerlo entre comillas, un deseo sexual de abusar a un niño o una niña, sino que también está en un contexto, está en un contexto cultural, social, político, institucional más amplio, ¿cierto? Donde a veces se legitiman ciertas cosas, ¿cierto? O se dan por válidas ciertas cosas que hacen pues que esto genere, digamos, ciertos pensamientos, ciertas ideas, ciertas distorsiones también acerca de la relación entre los adultos y los niños, niñas y adolescentes. En segundo lugar, eh, tenemos como indicador de logro que ustedes como estudiantes puedan integrar los conceptos de sujeto de derechos, derechos humanos y violación de los derechos, especialmente en salud sexual y reproductiva, en el marco pues, del abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Quisiéramos como reconocer esos elementos y vamos a dedicarnos un poco a revisar esas pautas. Eh, queremos plantearnos pues como actividades de aprendizaje, ponencia, vamos a tener ahorita ponencias, lecturas, un videoforo, encuestas de opinión y unos ejercicios muy breves de implicación del contexto, es decir, que ustedes sientan y que nos cuenten hasta donde se pueda, porque igual no podemos abrir la participación para todos por el volumen de personas que tenemos, nos ayuden a contar sus historias y sus reflexiones desde su contexto local. Eh, con todo y esto, al final vamos a terminar con un mapita conceptual que nos resumiría de manera conclusiva lo que hayamos alcanzado en este módulo, en esta sesión, y vamos a tratar de plantearnos unos compromisos. Muy bien. Esta es entonces la introducción acerca de cuál es la expectativa que tendríamos acá nosotros como docentes, pero también la tarea, la disposición de ustedes como estudiantes frente a sus aprendizajes. Eso es lo que he querido transmitir con este material. Igual, como hemos dicho hace un rato, los materiales van a estar dispuestos. Quisiera que Juan Pablo, ¿estás allí? Juan Pablo Vergara nos dijera cómo se van a compartir los materiales mientras yo busco otras cositas aquí. Vale, Juan Pablo.
Juan Pablo se me fue a tomar un tintico entonces. Bueno, bien. Lo primero que vamos a hacer para empezar es a ponernos de acuerdo un poco sobre el problema. Están viendo esta nueva presentación de fondo negro, ¿cierto? Sí, sí se mira. Ok, Sí, profe. perfecto. Entonces vamos a ver esto y luego vamos a tener una pequeña discusión o foro o debate, ¿listo? Este es un videíto que es del contexto nacional, es de la revista Semana, está en YouTube, por lo tanto es público, y vamos a leer, no hay audio, ¿sí? Por lo tanto, o sí hay audio, pero es una musiquita muy suavecita. No sé si ayer, un segundo yo dejo de compartir y miro, no, mentiras, voy a darle play y ustedes me van a verificar si hay algo de sonido, porque tiene una musiquita de fondo, para ver si la activamos o qué. Ahí va. ¿Hay una musiquita de fondo o no la escuchan? Se escucha muy suave, profe. Bueno, de todas maneras, no importa tanto la música como los datos que están acá. Voy a volver a reproducir y ya lo dejo correr solo, ¿vale? Acá, siéntese.
Ok, ahí termina el video. Quisiera proponerles entonces, un segundo, yo miro acá una cosa que se me pierde mi... Quisiera proponerles, ¿qué pantalla están viendo? Disculpen para continuar acá. La pantalla del video. Bueno, Ok, voy a dejar de compartirla porque quiero que vean en el PowerPoint. Listo, aquí está. Bien, aquí está el PowerPoint, ¿de acuerdo? Lo que acabamos de ver tiene que ver pues con este video. Y hay una cita que alguien nos ayudó a pegar aquí que dice que aquello que desconocemos es generalmente lo que más miedo nos da. Quisiera proponer esta primera discusión a partir de este video, un forito que nos permita abordar esas 3 preguntas. Y quiero dividirlo en 2 partes. La primera para abordar la pregunta número 1 y la segunda para abordar la pregunta 2 y 3. Entonces quisiera que todos los que puedan ayudarnos a esta reflexión nos ayuden con respuestas, reflexiones sobre esto. El primer punto es, ¿cómo valoran ustedes el tamaño del problema de abuso sexual en sus municipios? ¿Se parece a lo que acabamos de mostrar en los datos que nos refleja pues las diferentes autoridades en este video? Les pido el favor que las intervenciones abran el micrófono y sean intervenciones breves para poder dar espacio a otros compañeros y compañeras, ¿vale? Muy bien, entonces estoy atento a sus participaciones. Vámonos con la primera pregunta, estamos ahí. ¿Quién quiere compartirnos alguna reflexión desde su contexto local, desde el contexto donde ustedes están? ¿Cómo valoran el tamaño? Estoy hablando del tamaño, la magnitud, ¿no? La severidad del problema, de este problema llamado abuso sexual o violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. ¿Ya? Aló, buenos días. Hola. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, mi nombre es Diana. Se te fue el audio. O sea, no sé qué pasó. No te escuchamos. No te pudimos escuchar. ¿Alguien más que quisiera intervenir? Aló, ¿ahí sí me escuchan? Ahí sí, dale, Diana Lorena. Sí, yo soy del municipio de López de Micay, sino que la señal acá suele fallarme bastante. Tranquila. Entonces pueden haber momentos que me desconecte. Pues yo, frente a la situación de abuso, acá desafortunadamente en el municipio, es bastante. Yo creo que una cifra, yo creo que al mes, yo creo que se pueden presentar hasta unos 10 o 12 casos o hasta más. Sino que lo que pasa es que no hay denuncias como tal, aún sigue habiendo ese temor, ese miedo, y porque muchos de esos abusos se presentan dentro de los hogares. Entonces ahí se llegan a acuerdos que uno sabe que no es una situación negociable. Entonces aún falta como esa parte de trabajo sobre las familias para enfrentar ese temor, porque son situaciones bastante complejas que se están dando constantemente a lo largo y ancho del municipio y son más que todo de incestos en su gran mayoría. Incesto, ok, muchas gracias. Muy revelador tu reflexión. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera acompañarnos en esta primera reflexión? Yo le quisiera hacer, hola profe, yo le quisiera hacer una pregunta a Diana. Dale, está hablando el profe Ernei Bolaños, que es nuestro compañero docente para el martes, ¿no? Dale, profe Ernei. Gracias, profe Abelardo. Diana, tú dices que no hay denuncias, pero que conoces varios casos, la mayoría de incestos, y se registran en promedio unos 10 o 12 al mes. Esa es la cifra que planteaste. La pregunta es, si no hay denuncias, ¿cómo se conocen esas cifras? Bueno, si me hace el favor y me repite la pregunta porque se me desconectó.
Diana, no te preocupes, te la repito encantado. Tú planteas unas cifras de 10 a 12 casos promedio que se conocen al mes, pero dices que se da al interior de las familias, las casas. Eso es absolutamente cierto en el contexto nacional. La pregunta es, si no hay denuncias, ¿cómo logramos esa cifra de 10 o 12 promedio al mes? Para hacer una reflexión posterior cuando me respondas. Ajá. Bueno, resulta de que esos casos uno generalmente se da cuenta porque yo trabajo mucho en las zonas rurales y suelo, a veces cuando voy a trabajar con algunas familias, entonces, no, Diana, mira, pasa eso, y uno empieza a hacerles el proceso de sensibilización dentro de lo que uno puede, pero no hay esa denuncia por ese temor. Y realmente acá se presenta el temor de que si uno la hace, porque por lo menos yo tuve un caso, y de cuando trabajaba en la comisaría de familia, y se hizo todo el proceso, yo hice la evaluación y todo. Cuando llegó el día del proceso de fiscal, el juzgado y todo, que ya se iba a hacer la orden de, o sea, se le estaba haciendo todo el proceso judicial, los papás de la niña nunca aparecieron, dijeron que no había pasado nada, cuando el caso sí estaba y sí se comprobó médicamente y psicológicamente. Entonces, muchos de los casos me doy cuenta es por eso, porque me comentan y no habla para el proceso, pero muchas veces si lo hacen, no entra, a veces en amenazas entonces ya Ya, varios casos te estamos perdiendo con, conocidos. te estamos perdiendo con el Sí. audio, pero bueno, creo que te entendimos lo básico. Perfecto, perfecto, está perfecta. Sí se nos perdió la comunicación al final, Diana, profe Abelardo, muy bien. Pero lo que Diana está planteando es un reflejo de lo que pasa en muchísimas partes. Obviamente los fenómenos culturales de cada región hacen particular el abordaje de esta situación. Sin embargo, lo que nos estamos encontrando, por un lado, es que en abusos sexuales hay subregistros. Segundo, que los datos en los municipios, que es lo que refiere la pregunta número 1, es difícil de conocer porque, por un lado, por los subregistros, por otro lado, por la problemática y la complejidad del fenómeno de abuso sexual. Y hay una situación que me parece importante y era el punto que quería abordar, es la revictimización que son sometidas las víctimas, niños, niñas y adolescentes o cualquier otra persona víctima de abuso sexual, porque la revictimización o victimización secundaria se da por parte de entidades del Estado y la terciaria se da por parte de la sociedad con discriminación, ¿sí? Entonces, el asunto aquí es que nosotros como profesionales de programas del ICBF tenemos que tener un planteamiento de secreto profesional y confidencialidad, y estos casos de abuso sexual muchas veces están a la orden del día en comunicaciones informales, en los pasillos, en las cafeterías de los municipios, y todo el mundo sabe que a la hija de fulano de tal o a la niña tal del curso tal del colegio tal fue víctima de un abuso sexual. Entonces, el asunto de los registros en los municipios es muy complejo de abordar porque esas estadísticas se plantean en informes a ciertas entidades nacionales, pero en las entidades que lo manejan, que son tres sectores, básicamente protección, justicia y salud, solamente podrían quedarse esas estadísticas en esos sectores. Pero resulta que las estadísticas y los datos y muchas incidencias de tiempo, modo y lugar están siendo manejadas por todo el mundo. Eso es muy complicado y hay que saberlo abordar. Y me parece que entramos de una a mirar cómo está complejizada la situación del abuso sexual, del registro, de los subregistros y del abordaje que debemos tener. Esa era mi intervención y aproveché la intervención Gracias, de Diana. profe. Profe, creo que podemos aprovechar para ir progresando hacia las otras dos preguntas. Ya decía nuestra querida compañera de López de Micay el tema de la no denuncia, que ustedes lo ven reflejado en la pregunta 2. ¿Qué piensan de la relación no denunciar guión impunidad? Que es un asunto reflejado en el video. ¿Qué lo justifica? ¿Qué hay detrás? La directora del ICBF, si mal no recuerdo en el video, dice que el 92 o 95% de los casos de abuso sexual contra los niños, niñas y adolescentes está en la impunidad.
El dato del video es el 98%, profesor. 98, ok, bueno, es terriblemente alta la cifra. Y el punto 3, he hecho una lista corta, es incompleta sobre, bueno, ¿qué piensan de las soluciones a este fenómeno? Hay algunas que se plantean allí en el video, una de ellas es la sanción penal, por supuesto está el tema de las normas y los valores, justamente un poco en relación con esta reflexión que estaba haciendo ahorita el profesor Erney acerca del respeto o no respeto hacia niños, niñas y adolescentes. Sí, trabajar con los cuidadores, por allá hay otras opciones acerca de rehabilitar a los victimarios y hay que tener en cuenta que la mayoría son padres de familia o familiares cercanos, ¿no? Bueno, quisiera que a alguna otra colega nos ayudara con estas reflexiones a propósito de las 3 preguntas que tenemos en pantalla. Adelante. Buenos días, mi nombre es Cesarina Mucolta del municipio de Guapi. Respecto a la segunda pregunta de no denunciar impunidad, yo creo que lo que hay más detrás, tanto justificar sería más bien en mantener unas normas establecidas frente a qué es una familia, cómo se comporta una familia y que realmente no queremos visibilizar esas situaciones que se presentan en una familia, tanto se conciben como una monstruosidad o algo feo que realmente no podría pasar en ningún tipo de familia. Entonces, esa misma situación de mantener esa familia y esas reglas y mantener como presentar ante la sociedad una familia en la cual no se presentan ese tipo de dificultades lleva a que la familia no denuncie y por el mismo señalamiento que realiza la misma familia. Teniendo en cuenta que tuvo un caso donde un abuelo abusaba de una niña, la propia hija lo denuncia y todas las hermanas le dejan de hablar y eso termina generando un conflicto familiar, pese a que el señor sí hubo como un proceso judicial y terminó detenido, pero pues esta hija termina solo con su hija, es decir, con la niña abusada, pero se desliga toda la familia por haber ella denunciado al propio papá frente a esa situación. Entonces yo creo que todo ese tipo de situaciones que hay detrás y lo que se puede generar frente a una posible denuncia, terminaría pues como agraviando y dejando que la familia o la persona no termine denunciando porque es el propio familiar. Y como una acción yo pensaría que es, en la tercera pregunta, podría ser también cómo sensibilizamos a la familia de que independientemente que el abuso sea un familiar o una persona externa, sigue siendo el mismo abuso. Entonces, cómo también sensibilizamos a que la familia no minimice este hecho porque fue el tío, el primo, el hermano, y no termine viendo el horror que hay en esa situación. Ese sería mi aporte. Muchas gracias, muy interesante, muy iluminador tu conjunto de observaciones. Bien, quisiera dar una tercera participación para continuar. ¿Alguien más quisiera proponernos? Buenos días. Sí, buen día. Bueno, a ver, escojamos. La que habló primero. ¿Quién habló primero? La compañera. Dale, Bueno, Tania. buenos días, mi nombre es Tania Belalcázar. En cuanto a la segunda pregunta, considero que existe esa relación entre los dos términos de sinonimia, puesto que muchas veces lo que se encuentra detrás o lo que justifica eso es el sistema judicial, que muchas veces también es precario y lento en sus procesos y acciones. Cuando se trata de enclarecer o investigar esos hechos, tales que generan resignación por parte de las víctimas, quienes no se sienten respaldadas por las entidades competentes. En resumen, pues las familias han perdido la fe, ¿no? Y se sienten, quizá yo considero que también en muchos casos se sienten solas y dicen, no, pero si hay miles de casos de estos y son impunes, ¿para qué denunciar? Ese sería mi aporte. En cuanto a la tercera pregunta, apoyando el aporte de mi compañera, considero que es necesario educar y dejar de lado los imaginarios y los tabús que existen referente a este tema. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Son aportes muy interesantes. ¿Puedo dar una última? Porque hubo 3 personas que levantaron la mano. ¿Quién más quiere? Yo. Dale. Con esa terminamos para continuar. Muy bien. Vale, buenos días, mi nombre es Carolina López, yo soy psicóloga y trabajo en la Red de Salud del Norte y voy a hacer mención un poco a situaciones identificadas como en la consulta externa. Frente al tema de la denuncia, aparte de los aspectos ya mencionados, cuando hay vínculos familiares, digamos, que inciden en que esta denuncia no se pueda hacer,
Hay otros aspectos que tienen que ver con la falta de garantía para las víctimas frente a las amenazas. A veces los abusadores son los jefes de bandas, tanto bandas urbanas como de grupos paramilitares y otros que están en la periferia, y existe mucho temor de las madres por hacer la denuncia frente a lo que ha pasado con sus hijas. Es lo que más he evidenciado. Hay otra situación bastante interesante de tener en cuenta, y es reconocer que el tema del abuso sexual infantil viene de larga data. He atendido usuarias adultas mayores y chicas del programa Joven que en un momento durante el proceso hacen revelaciones de situaciones de abuso sexual en la infancia, y que a lo largo de su vida nunca habían hablado de ello, nunca habían abordado la situación. Y digamos algo esperanzador que veo en el panorama es que estos procesos de sensibilizar a los niños frente a que hay que hablar, sí van dando resultados. Prueba de ello es que estos niños, esas personas que antes eran niños y hoy son adultos, nunca hablaban de los temas. Hoy en día los chicos ya están empezando a mencionarlo, así sea con temor. Y ejemplifico con un caso particular de una niña de 11 años que atendí, y antes de hacerme la revelación me dijo: yo no quiero que por mi situación me vayan a separar de mi familia, pero hay algo que yo quiero decir. Entonces, me parece que ese es un logro, y que es importante continuar trabajando en empoderar a los niños, porque, claro, es muy importante con la familia en general, pero a veces los adultos tienen muchas más resistencias, entonces es importante seguir empoderando a los niños para que logren revelar esta situación. Muy bien, debo detener las participaciones por los tiempos, pero yo creo que hay más de uno o de una que quieren meterla a cucharada por lo interesante y lo dramático de ese tema. Quisiera recoger cinco temas, no voy a detenerme en ellos porque el tiempo no nos ayuda mucho, y darles una sugerencia al final, que si me lo permiten. Los temas que he recogido, producto de digamos, de mi síntesis, ojalá no tan precaria, es, uno, cultura. Esto no está allá, es que es esa familia, o es que es ese sujeto, o es que es ese abuelo, o es ese tipo, o es esa mamá tan permisiva, sino que esto está inserto en una cultura. Y ya vamos a ver con el dato que les voy a dar al final cómo es que se valora ese tema de la cultura como un disparador, un determinante, un contextualizador de este fenómeno. Segundo, la familia. Hay una recurrencia importante de parte de ustedes acerca del papel de la familia, no solamente como ese contexto en el que hay inseguridad, en el que se ocurre y se perpetra este tipo de conductas, sino también la familia en una perspectiva un poco también esperanzadora, ¿no? De poder encontrar en ella alternativas y opciones. Tercero, el sistema de protección, el sistema judicial. Eso es un elemento importante. Creo que eso que miden en Colombia, el índice de confianza en las instituciones, ¿cierto? Si se pierde ese nivel de confianza en las instituciones y si efectivamente tenemos ese nivel de impunidad, como decía la directora, del 98%, pues obviamente eso trae algunas consecuencias que ustedes han reseñado. Cuarto, educar. Educar cultura. Me parece que el tema de la educación, mitos imaginarios, etcétera, roles, especialmente de niños y también de adultos, serán un elemento fundamental. Quinto, ilegalidad. Creo que en algunos municipios, yo que conozco un poco la costa pacífica, sobre todo la nariñense y la caucana, no tanto la vallecaucana, pues hay un sistema de ilegalidad instalado en algunos municipios que demarcan el accionar violento de actores legales, pero también de actores ilegales, pero también de ilegales, ¿no? Creo que ustedes vieron al principio del video lo que ha sucedido con la niña abusada por parte, o por lo menos eso se estimó, de militares. Y finalmente, empoderamiento de niños, pero también de adultos. Y mi sugerencia es la siguiente. Hay un programa, voy a ver si puedo escribirlo aquí con el texto, a ver si puedo utilizarlo. Hay un programa, perdón, lo estoy escribiendo en la pantalla. Sí, lo están viendo, ¿cierto? Que se llama Inspire, por su sigla en inglés. Cada letrica
INSPIRE. Me imagino que se leerá Inspire en inglés, pero yo le pongo aquí el castellano Inspire, de la OMS, del año 2016, hace apenas 4 años. Es un estudio a nivel mundial sobre las estrategias y las evidencias que en el mundo hay en relación con la violencia o las violencias hacia la niñez y la adolescencia. Y es muy interesante porque la OMS es la Organización Mundial de la Salud, nos presenta una serie de recomendaciones basadas todas en la evidencia científica a propósito de qué es lo que tenemos que hacer. Y señala varios temas, y hay 2 de los que ustedes han tocado, de estos 6 puntos que yo alcancé a resumir brevemente. Uno es el asunto de los valores y las normas, todo lo cual se relaciona pues con la cultura, ¿sí? Los valores alrededor de la masculinidad, alrededor del respeto por las niñas, los valores acerca de la forma en que valoramos a nuestros niños, niñas y adolescentes, o los desvalorizamos, por supuesto que tienen una relación directa con las violencias en contra de ellos, ¿no? Que les recomiendo para quienes quieran entrar a internet y buscar el material. Solo con que le den Inspire OMS 2016 van a encontrar el documento, que está en varios idiomas, incluyendo el español. Muy bien, les agradezco enormemente este primer ejercicio de videoforo. Voy a continuar acá. Lo que pasa es que no sé qué me pasó. Voy a ver si salgo de esta cosita. Si no, esto no me deja avanzar. Muy bien. En la diapositiva que ustedes están viendo, no sé por qué se me repite el Inspire. Vamos a ver si lo puedo quitar. Vamos a ver, algo me pasó aquí. Bueno, no sé si lo voy a poder quitar. Eso que escribí ahorita en la diapositiva. Vamos a ver si puedo quitarlo. El borrador. Vamos a ver, este borrador me sirve. Ok, listo, creo que era por ahí. Bueno, voy a señalar algunos puntos un poco generales para seguir con la dinámica que traemos. Por supuesto que es importante valorar, como lo estoy mostrando en la imagen de la diapositiva, pues todas las consecuencias que conlleva el abuso sexual en el desarrollo de la infancia y la adolescencia. Creo que es obvio poder discriminar pues que los factores de riesgo y la ocurrencia del abuso sexual pues generan graves trastornos, ¿cierto? Y problemas que llegan a ser hasta psicopatológicos en la infancia. Y lo cual, por supuesto, afecta el desarrollo del niño o la niña, del adolescente. Pero no podríamos dejar de lado esta otra reflexión, y es que esta pregunta que aparece acá al final sobre qué podrá pasar en la adultez de esos niños, niñas, adolescentes agredidos sexualmente. Ya lo dijo alguien acerca de la revelación que tuvo de una abuela. Y es muy común, por supuesto, encontrar que es en la vida adulta en donde a veces se vienen a resolver y a emerger estas traumas que en la infancia fueron generados a partir de una agresión sexual. Por supuesto que la psicología ha avanzado mucho, y esto seguramente lo van a ver con el profesor Erney, que es nuestro experto en sexualidad. Una forma de manifestar, por supuesto, si no la principal, las agresiones sexuales, el abuso sexual, pues son los comportamientos sexualizados, como ustedes los pueden ver en pantalla, pero estos podrán ser algunos, no serán los únicos, y no necesariamente habrá que buscar solamente estos comportamientos para poder sospechar o identificar una situación de abuso, pero sí son importantes a propósito del impacto, de la transgresión, ¿cierto? De la afectación que se genera en los niños, niñas y adolescentes. Algunos modelos plantean que son varios los factores que intervienen en ese abuso sexual, ¿cierto? Y que producen unos efectos sobre la persona de los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Hay unos factores de riesgo, ¿cierto? Hay unos precipitantes, los puede haber individuales, pero también los hay contextuales. Como ustedes muy bien lo han señalado,
el contexto de la familia, el contexto del sistema de protección, por supuesto, marca incidencias importantes. ¿Alguien levantó la mano? Adelante. No vi quién era, pero alguien levantó la mano. Marisol Campas. Dale, Marisol. No te escucho, Marisol. Bueno, ¿será que se le fue el audio del internet? Bueno, vamos a seguir entonces mientras ella recupera la conexión. Bien, eso nos lleva a considerar que hay ese impacto sobre la... el bebé suena lindo. Vamos a ver si nos ayudan ahí con cerrar los audios. Entonces esto, pues por supuesto que el impacto psicológico puede estar determinado por el evento traumático y por los mecanismos de protección y respuesta, ¿no? Es decir, los seres humanos somos seres complejos, seres que frente a la interacción, en este caso frente a la agresión, por supuesto respondemos de maneras diferenciales. Entonces esas diferencias individuales, la naturaleza del evento, la cronicidad de ese abuso, el contexto de maltrato intrafamiliar, el contexto socioeconómico y la propia experiencia adversa, pues van a marcar de diferente manera a los niños, niñas y adolescentes. Es decir, no hay un solo patrón, una sola línea que explique cómo es que la agresión sexual, la violencia sexual genera tales o cuales consecuencias sobre los niños. Lo que sí está claro es que hay unas diferencias muy importantes. Aquí en Colombia, solamente voy a hacer referencia a esto, en la Universidad del Norte hay un grupo de psicología que me ha parecido muy interesante. Ahí está el doctor Amar y Amar, que han indagado sobre estos temas y han encontrado varias cosas importantes, ¿no? Que se apartan un poco de los modelos clásicos que tienen que ver con el maltrato y el ciclo de la violencia en los niños, etc. Por ejemplo, han encontrado que en los sistemas familiares donde hay un comportamiento ya legitimado, naturalizado de violencia intrafamiliar, ¿sí? Son contextos donde, por supuesto, el abuso sexual es mucho más frecuente y donde se manifiesta de diferentes maneras, todas adversas, por supuesto. Otra cosa que han encontrado es que cuando los niños comienzan a tener este tipo de adversidades en el seno familiar, estos niños, especialmente niños de sectores pobres y marginales, niños grandes y adolescentes, comienzan a buscar referentes por fuera del hogar, ¿no? Es decir, las figuras de protección que deberían estar en el hogar, la mamá, el papá, en fin, quien esté bajo el cuidado en el hogar, se abandonan porque pues, justamente son fuente de violencia y comienzan a buscarse otras en el contexto inmediato, los compañeros o otros adultos, incluidos aquellos que brindan servicios de educación o cuidado, comienzan a reemplazar esas figuras y se genera, digamos, una situación diferente, una vivencia diferente de la experiencia adversa que en estos hogares sucede. ¿No? Que ahí hay una complejidad interesante a propósito de qué es lo que pasa en estos contextos de agresión y violencia que dan pauta o entrada a situaciones de abuso sexual. Bien, hay un autor, o una serie de autores, bueno, yo lo reconozco sobre todo como Finkelhor, que tiene un modelo. Él habla o cree que el abuso pues genera un trauma. El abuso no es un asunto sencillo, dice él, es un trauma, genera un trauma. Y por supuesto ese trauma que además es psicológico, emocional y afecta varias dimensiones de la vida psíquica, física, sexual del niño, niña, adolescente, por supuesto que es reforzado como lo dice allí la figura, porque los adultos que son perpetradores ayudan también a eso, ¿no? Por ejemplo, los culpabilizan, ¿cierto? Y de hecho, si bien el agresor es el primero que ayuda a eso, luego aparecen otros actores que van generando o van profundizando esta situación. Y esto genera un estigma importante en el niño y la niña, que lo van reduciendo, por supuesto. Aquí en esta tabla, Finkelhor y compañía nos presentan un poco esos impactos tanto psicológicos como conductuales acerca del trauma sexual y de la estigmatización
y lo que genera en los niños y niñas y adolescentes, ¿no? Ustedes podrán ver que el volumen de manifestaciones son muy variadas, ¿cierto? Una de las más importantes, por ejemplo, viene a ser la estigmatización, ¿cierto? El estigma en un niño, con frecuencia, a diferencia de un adulto, que el adulto, digamos que tiene con frecuencia otros recursos de apoyo, pues genera, en función de ese aislamiento, genera la sensación de estar abandonado y de estar, ser el culpable de esa situación y otras cosas más que hacen mucho más compleja la posibilidad de que ese niño se recupere con sus propios recursos y mucho más si el contexto familiar no ayuda o el contexto de protección. La tabla de Finkelhor continúa con estas otras dos dimensiones, como la traición, ¿cierto? O la sensación de falta de poder. Bueno, estos elementos los vamos a ver un poco más detenidamente en las siguientes sesiones, pero no quería dejar pasar la oportunidad de señalar el impacto que tiene este fenómeno en la vida psíquica, en la vida social, en la vida afectiva de los niños y en los contextos donde eso ocurre, porque esto no ocurre en las esquinas oscuras del barrio, ¿sí? Sino que ocurre, como lo hemos, creo, ido conviniendo entre todos y todas, ocurre es en los hogares principalmente, ¿cierto? Hay unas prácticas allí y unos contextos muy particulares que hacen pues que el fenómeno del abuso tenga, como bien ustedes lo expresaron ahora en el videoforo, tenga esas manifestaciones. Muy bien. Algunos antecedentes familiares que se han encontrado en estudios como este que se cita de 1989, desde la parte clínica, digamos, es que en esas familias el 72% de los padres tenía una relación conflictiva, o sea, había problemas de funcionalidad familiar, 78% padres poco afectivos, y también con problemas económicos, el 54,9% maltrataban físicamente a sus parejas, el 43% consumía alcohol, el 68,6% de las madres eran poco afectivas en el cuidado de sus hijos, de estos hijos o hijas abusados, y el 53% mostraban síntomas de depresión. Entonces, digamos que volvemos a insistir sobre un elemento que ustedes colocaron de primero, es el rol de las familias y el contexto o el entorno familiar es determinante en todo el proceso de comprensión del abuso. Y por supuesto, los efectos que hemos visto ahora en el modelo de Finkelhor, en este estudio que estamos citando, tiene estos impactos, ¿no? El 92% reportaron baja autoestima, 88% presentaron sentimientos de culpa, 70% episodios depresivos y 92% con síntomas asociados a problemas en el estado de ánimo. Muy bien. Quisiera que pasáramos entonces, luego de haber reflejado, digamos, el fenómeno desde las magnitudes y severidades, sin querer profundizar todavía en manifestaciones específicas, en el proceso de abuso sexual, porque el abuso sexual, si bien es un evento, pues suele estar lleno o suele estar acompañado como un proceso, ¿no? Generalmente, y en la mayoría de los casos, según la literatura, el abuso viene a ser producto de un ejercicio sistemático, a veces crónico, ¿cierto? Que se da en estos contextos. Entonces, hay una segunda dimensión que me parece muy importante como parte del aprendizaje que queremos estimular hoy, que es valorar el tema del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes como sujetos que desarrollan sus facultades en un marco contextual y cultural. Esta es una perspectiva que problematiza bastante bien, diría yo, el asunto de qué es lo que entendemos o cómo es la comprensión que tenemos nosotros, especialmente los adultos, acerca de la niñez y la adolescencia. De modo que quisiera traer algunas de esas ideas para ponerlas en común. Varias de ellas están reposadas en estudios que han hecho desde la psicología y agencias de cooperación como UNICEF, que es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Entonces, empieza esa discusión sobre una serie de teorías que reconocen pues que los niños tienen unas facultades, así como las tenemos los adultos. Pero esas facultades van evolucionando, ¿cierto? El asunto es diferenciar cuándo y cómo se producen y qué provocan en el proceso de desarrollo del niño. Vale decir pues entonces que no existe una definición universal de la infancia,
la edad a la cual las diferentes sociedades definen a los niños, pues es variable. En Colombia consideramos que un niño es toda persona menor de 18 años, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues hay unas teorías que tienen unas ciertas acepciones y que es importante ponerlas aquí en cuestionamiento a propósito del aporte que nos pueden ofrecer. Las teorías convencionales en general creen que el desarrollo del niño se da en una etapa y si no cumple una etapa, entonces ese niño se frustra o se traumatiza y luego pasa a otra etapa y entonces pareciera pues que el desarrollo físico, moral, social, emocional o intelectual del niño fuera lineal y ascendente. Eso es lo que opinan varias de estas teorías sobre el desarrollo evolutivo de los niños. Piaget, por ejemplo, que es uno de los grandes teóricos que ha influido pues, sobre desarrollo, el concepto o los conceptos de desarrollo alrededor de la niñez, plantea que hay unas etapas, ¿no? Ahí están las que a mí me dieron clases de esto cuando estaba estudiando mi pregrado, la etapa sensorial motriz, que es en los niños pequeños, la preoperacional, hasta los 7 años, la operacional concreta hasta los 11 años y la reflexiva formal a partir de los 11 años, ¿cierto? Piaget estaba convencido de que antes de alcanzar los 4 años, por ejemplo, los niños eran incapaces de comprender reglas o elaborar juicios morales. Resulta que, volviendo un poco a la Universidad del Norte en Barranquilla, de lo que he podido leer de su producción, estos profesores hicieron varias investigaciones de campo en barrios muy pobres, muy marginales de la ciudad de Barranquilla, y los compararon con otros niños de sectores un poco más acomodados socioeconómicamente, y encontraron que los niños pequeños, estoy hablando de niños menores de 7 años, en medio de la adversidad en la que se encuentra, porque es una adversidad afectiva, económica, incluso de abandono, se inventan estrategias que les den la posibilidad de supervivir, de sobrevivir, no en el sentido solamente de la comida, sino en el sentido de la sobrevivencia emocional. Es decir, esos niños pequeños, en medio de esas familias con más problemas de funcionalidad, estructura, afecto, etcétera, buscaban redes de apoyo por fuera de ese ambiente y se inventaban cosas interesantísimas a propósito de cómo con eso podían vivir su vida y adaptarse a esas condiciones tan extremas. De modo que eso da cuenta también que en las edades pequeñas los niños tienen una capacidad importante de adaptarse, de cuestionar, además de sufrir, ¿cierto? Que les da la oportunidad de salir de esos entornos hasta donde sea posible que les son adversos. Otras teorías creen que el desarrollo es un asunto universal, ¿no? Es unas teorías etnocéntricas donde los niños blancos, de clase media, de familias medio burguesas, entonces tienen una forma en que se van desarrollando los niños y ese concepto muy universalista, muy totalitario se quiere imponer pues incluso en los programas o intervenciones de desarrollo. Otro fenómeno muy importante es la adultez como estatus normativo. Esto significa un poco la imposición de un paradigma adulto, ¿cierto? Lo que se llama en algunas teorías el adultocentrismo, o la forma en que ese adultocentrismo valora a los niños, ¿cierto? Entonces, leamos lo que dice allí, los niños se encuentran en un estado de inmadurez, según ese enfoque adultocéntrico, donde los niños son seres irracionales, incompetentes, asociales, aculturales, pasivos y dependientes. De hecho, en la Edad Media y un poco después, si ustedes recuerdan algo de las obras de arte que han visto, bueno, yo vi varias cosas de retratos renacentistas y de la Edad Media donde se refleja a los niños o se los viste como adultos, ¿cierto? Las niñas con esos vestidos pomposos y los niños vestidos con esos trajecitos elegantes, sobre todo los de las clases acomodadas, de las élites, eran vestidos de esa manera no solamente para que se vieran bonitos, sino porque la concepción que había en ese momento histórico era de la de que eran niños que estaban esperando ser adultos. Entonces había que vestirlos como adultos, ¿no? Mientras llegaban a ser adultos. Detrás de eso hay una concepción, obviamente, como la que se plantea aquí. Entonces, en este contexto o en esta mirada adultocéntrica se parte de la premisa de que los niños carecen de estatus moral, adquiriéndolo plenamente a través de la socialización y solo cuando llegan a la edad adulta o de pronto cuando comienzan a ser útiles para la sociedad, comillas, útiles, ¿cierto? Cuando se les vincula
a la economía o a la guerra, comienzan a ser valorados, digamos, como seres humanos con ciertas capacidades. En otro orden de ideas, habría que señalar pues que eh, los niños y las niñas también suelen estar afectados por estas comprensiones en cuanto, por ejemplo, como se señala en esta imagen, que la desviación de la norma pues representa un peligro para los niños, ¿cierto? En Canadá, voy a leer lo que dice sobre Canadá, que es interesante. Era una práctica muy difundida hasta hace poco, apartar a los niños de las comunidades indígenas, separándolos de sus padres y colocándolos en internados debido a la suposición de que sus padres eran incapaces de suministrarles cuidados, ¿cierto? Cuidados adecuados. Entonces ahí también hay otra forma de valorar a los niños y a las niñas y en esa relación con el mundo adulto. Y por supuesto hay concepciones muy importantes que no han desaparecido del todo, que contienen esta concepción de que los niños son individuos pasivos que se la pasan es jugando, ¿cierto? En una relación muy de el niño con el niño en su mundo, en un mundo aparte del mundo adulto y los adultos acá esperando a que crezca y que madure, ¿cierto? Una concepción bastante minimalista acerca de la niñez. Y bueno, vienen las teorías culturales que nos comienzan a enseñar pues estos marcos teóricos tienen que evolucionar, ¿no? La teoría cultural ve al niño como parte de un proceso cultural, como que están en medio de la sociedad, hacen parte de ella y no están ajenos a ella. Esos tres elementos que caracterizan esta teoría es pues, que hay entornos físicos y sociales en los que viven, hay unas costumbres y unas prácticas de crianza en las cuales están insertos y hay unas teorías, unas creencias de los padres acerca de lo que son los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es ser niño? ¿Qué es ser niña y qué es ser adolescente? Entonces, las teorías culturales reconocen que los entornos son resultado de una construcción social, ¿cierto? Y que no es un asunto de naturalización, o sea, que los niños son así, sino que los niños y las niñas y adolescentes son parte de una construcción social. Es decir, en la cotidianidad vamos construyendo una idea de lo que es ser niño, ¿cierto? De lo que es ser niña. Este autor que está citado allí, entre comillas, dice que la implicación de aceptar el desarrollo infantil debe ser considerada como un proceso cultural, y es que los puntos de referencia para ser niño o ser niña no son intrínsecos, fijos o prescritos, sino que también son extrínsecos, es decir, corresponden a un momento histórico, ¿sí? Y que deberían estar en el marco de los derechos. Es decir, los niños no vienen a ser simplemente niños porque sí, sino porque hay una construcción social, hay un proceso histórico que determina que los niños tienen estas características para el mundo. Y por supuesto, esas concepciones, ideas e imaginarios son las que permiten dar una noción acerca de, en este municipio, en este contexto, en esta sociedad, en los Andes del Nariño, en la costa pacífica del sur colombiano, la niñez es concebida de esta manera y en consecuencia eso genera una serie de comportamientos sociales, afectivos, en relación con esas imágenes, con esos imaginarios que se van construyendo. Bien, entonces el profesor José Bejarano, que es también profesor de nuestra diplomado, no sé si está conectado, quería hacerles esta pregunta a propósito de esto que hemos ido construyendo atrás, es ¿cuáles serían los entornos más favorables para que niños, niñas y adolescentes consigan promover y nutrir sus propias facultades en constante evolución y qué factores impiden el desarrollo de sus potencialidades? Y hemos dicho, como lo acabamos de señalar en estas imágenes, que las facultades del niño no están apagadas, no están en modo pausa, no están en modo pasivo. O bueno, en algunas sociedades o microsociedades lo podrían estar. Nosotros creemos que es importante avanzar en esa noción estática y excluyente acerca de la niñez. Y el profe José Bejarano, nuestro psicólogo, nos está diciendo, bueno, ¿cómo creen ustedes que son esos entornos para promover factores que ayuden a desarrollar esas facultades en los niños? ¿Y cuáles son esos otros factores que impiden o limitan el desarrollo de esas potencialidades a propósito de relación que tiene esto con los fenómenos de abuso sexual? Quisiera pues abrir el micrófono para que algunos de ustedes nos ayuden con sus ideas.
Nadie se ha decidido, wow. ¿Qué pasa? Estamos en modo... ¿Alguien quiere ayudarnos con la reflexión que traemos en esta diapositiva? Y a propósito de los puntos que acabamos de señalar. Me están escuchando, ¿cierto? Espero no estar hablando solo. Sí, buenos días. Sí, Mi nombre es buenas, sí la estamos Isel. escuchando. Dale, ¿quién habló primero? No vi. Qué pena. Yo. Que hable Carolina. ¿Carolina? Listo, dale. Sí. Gracias. Sí. Bueno, dentro de los muchos elementos que pueden ser importantes para favorecer el sano desarrollo de los niños y que puedan nutrir por sus facultades, uno, un entorno en el cual puedan suplir sus necesidades básicas de alimentación, sí, en general todas las condiciones básicas para que una persona pueda estar bien de salud. Entendiendo la necesidad básica, también la necesidad de afecto, porque a veces pensamos que lo básico tiene que ver únicamente con lo físico y sabemos que unas relaciones vinculares donde la persona se sienta querida son necesarias pues, para el sano desarrollo. También teniendo en cuenta, digamos, desde la perspectiva de Vygotsky con las zonas de desarrollo próximo, un entorno en el cual las personas que estén a su alrededor puedan ser un ejemplo de alguna manera de situaciones o de posturas a alcanzar por ese niño o niña y que sean de beneficio para él. Ajá. Muy bien, gracias, Carolina. ¿Alguien más que quisiera dar su opinión? Buenos días, nuevamente. Hola, Isel. Ya después del turno de la compañera, yo considero que también unos entornos, saliéndolo de pronto de cuál es el entorno familiar y escolar, pueden ser los entornos que promueven los programas sociales, como los de bienestar familiar, donde integran niños o adolescentes que permitan tener un espacio donde no tengan temor a expresar sus ideas, a dar sus puntos de vista y a tener ese espacio que le impulse a fortalecer y favorecer todo lo que son sus capacidades, fortalezas y habilidades. Perfecto, muchas gracias. Un entorno de confianza, muy bien. Una tercera intervención. ¿Alguien más habló? Muy buenos ahora? días. Dale. Bueno, considero que de acuerdo a todo el recorrido que se hace frente a las teorías que se han generado en relación a los niños, niñas y adolescentes, nos salimos desde la pregunta de ese proceso de evolución o esas teorías evolucionistas y etapistas, ¿no? De que hay una historia lineal dentro del niño. Considero que la pregunta comienza a conformar un ambiente idealista en el sentido de decir de que el niño debe de tener unas condiciones apropiadas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los entornos en donde se presentan demasiadas necesidades básicas que son insatisfechas en los sectores más vulnerables, difícilmente se llega a propiciar este tipo de ambientes. Y tener en cuenta de que el niño, a partir del juego, a partir de la réplica de las normas, comienza a también asimilar esos estilos de vida que tienen las familias y que tiene el entorno como tal. Considero de que sí es necesario esos ambientes afectivos, esos ambientes o esos entornos en donde se garantice de alguna u otra manera unas plenas garantías a los niños en todos los derechos fundamentales, el derecho a la libre expresión, sobre todo en una sociedad en donde hemos invisibilizado lo que es la niñez, lo que es el género, ¿sí? Lo que son las diferencias, bajo discursos patriarcalistas, bajo discursos eurocentristas. Es complejo el encontrar, digámoslo así, en cada uno de los territorios donde nosotros habitamos unas condiciones apropiadas. Creería de que el proceso para generar ese entorno sería un proceso en el cual el niño se comienza a empoderar como tal, que se comience a considerar como un sujeto capaz de transformarse y capaz de transformar también una realidad. Y eso es
considero lo que nos hace falta a nosotros como sociedad, escuchar a la niñez, porque pensamos de que la niñez no tiene nada que decir cuando en realidad ponemos bajo discursos de que los niños son el futuro de una Colombia. Gracias, Andrés. Sí, esa palabra es muy interesante a propósito de que el futuro, pues si el futuro está más adelante, pues hoy no hay futuro. Y a veces eso que pareciera un poco jocoso es una imagen que posterga justamente, como lo está señalando muy bien, el ejercicio de derechos. Debo continuar acá para poder cumplir con los tiempos. Me disculpan que las intervenciones sean tan cortas, pero muchas gracias porque todas han sido muy enriquecedoras. Concluiría que con lo que acaban ustedes de señalar, los 3 o 4 colegas, No tiene ni un marcador. el asunto de las necesidades básicas, ¿cierto? Para utilizar esa escala de Maslow o la otra, es un asunto importante, ¿no? Porque uno a veces se va al extremo de, bueno, el abuso sexual es un asunto que está determinado, influido, propiciado por estos elementos, pero en la base de todo esto subyacen otras condiciones, como ustedes lo han señalado, que le dan complejidad al fenómeno de aparición o de emergencia del abuso y que tienen pues justamente relación con las necesidades básicas. Y creo que lo básico es lo esencial, no solamente, y empezando pues por la supervivencia, pero es que justamente creo que la Convención de los Derechos del Niño la que nos dice que, y la Convención Internacional de Derechos Humanos, la que nos dice que los derechos están interrelacionados, ¿cierto? Están interconectados. Es decir, que el derecho a la alimentación, para poner un ejemplo muy simple, está conectado con el derecho al afecto y con el derecho al buen trato, ¿cierto? De diferentes modos, de modo que esa imbricación, esa multirrelacionalidad entre derechos, por supuesto que hace complejo, mucho más complejo el asunto, como lo estaba señalando ahorita Andrés, a propósito de contextos de alta vulnerabilidad, de pobreza extrema, de conflicto armado, de amenaza permanente y acoso de actores legales e ilegales que violan nuestros territorios. ¿No? Qué interesante haber sumado en esta reflexión la complejidad que implica el abordaje de cualquier fenómeno, incluido este que tenemos entre manos. Yo quisiera poner un par de observaciones sobre esto que acabamos. ¿Quién habló? Perdón. Perdón, profe, una sola Dale, intervención en la anterior diapositiva sobre la pregunta, que las observaciones me parecen supremamente valiosas, las que acabamos de escuchar sobre la pregunta, pero es importante precisar que la respuesta estaría ligada más a los objetivos. Perdón, José, espérate. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Si lo podemos cerrar o ella nos ayuda. No sé, Juan Pablo o Daniela. Dale, José, adelante, profe José Jarano. Hablamos de la respuesta sobre la pregunta, que es importante ligarla a los objetivos que cada sociedad particular fija para sus niños. Es decir, que entonces darle la oportunidad al niño también de ser participante de ese proceso, de ese entorno, porque lo que suele ocurrir es que nosotros, los adultos, imponemos en ellos qué es favorable y qué no es favorable, qué es lo que él necesita y qué es lo que no necesita. Entonces, sí sería conveniente que en la medida que el niño mismo ejerce la capacidad de intervenir de manera autónoma en dicho proceso, pues eso va a depender entonces que cada cultura plantee esos objetivos que pertenecen a esa zona y que puede considerar favorable, ¿sí? O nutrir de sus propias potencialidades. Entonces hacia allá va dirigida un poco la respuesta a la pregunta. Muy bien, gracias, profe José Bejarano. El profesor José Bejarano, que acaba de intervenir, es nuestro psicólogo que nos ayuda y nos va a, muy probablemente el jueves próximo, o un elemento que ustedes han tocado, vamos a desarrollar un poco algunos elementos claves para el tema de la parentalidad y la familia como uno de los entornos pues, fundamentales en todo este fenómeno del abuso sexual.
Yo quería mostrar un par de datos sobre las representaciones sociales que tiene obviamente esta relación, como le estaba muy bien diciendo José, Andrés que lo antecedió y varios de ustedes a propósito de la imagen que tenemos y que la imagen que uno tiene de la niñez marca también sus conductas, sus actitudes, sus predisposiciones hacia la niñez, ¿cierto? Si uno cree que los niños son pasivos, pobres, no tienen ideas, etcétera, pues por supuesto que uno va a actuar en consecuencia. De modo que las representaciones sociales, que son ese concepto que nos ha regalado la sociología, como ustedes lo habían reflejado en la imagen, pues es ese conocimiento social compartido, ¿no? O sea, y en Colombia tenemos ejemplos importantísimos acerca de representaciones sociales, por ejemplo, acerca de la paz y la guerra, ¿cierto? Yo recuerdo todo este proceso acerca de si los colombianos queríamos un proceso de paz o no lo queríamos, ¿cierto? Y las divisiones que hay en la sociedad colombiana acerca de lo que representa para nosotros la paz y la guerra y la intermediación en la que entran los actores políticos y los actores vinculados al conflicto, por supuesto, y todo eso cómo nos llega y a través de eso pues vamos generando unas representaciones. Lo mismo ocurre pues obviamente con el tema de la niñez, ¿cierto? Y eso lleva a eso que está subrayado ahí en azul, a que todas esas concepciones y eso que va circulando y se repite y se refuerza y nadie lo deconstruye y nadie lo cuestiona, pues se vuelve una realidad social instituida. Y cuando decimos instituida, quiere decir que es así como aquí se hacen esas cosas. O esas otras cosas que usted quiere hacer no se pueden hacer aquí. Eso es lo instituido. Mientras que deberíamos de procurar por algo más instituyente, que es decir, bueno, ¿y por qué no miramos qué hacer en nuestro municipio pequeño, ¿cierto? Voy a colocar un ejemplo hipotético, López de Micay, ¿cierto? Donde las autoridades tienen poca capacidad, etcétera, pero donde el fenómeno es abrumador. ¿Por qué no generamos, ¿cierto? No de una perspectiva instituida, es que así son las cosas, es que así se pueden, es que no hay forma de hacerlo diferente, ¿cierto? Representaciones sociales que nos lleven a otro destino mucho más democrático y mucho más equitativo con nuestra niñez, ¿cierto? Hubo un estudio que está citado allí en esta imagen, Pairamuni 2018, donde este autor consultó a los niños y les preguntó qué es ser niño y qué es ser adolescente para ustedes. Él le preguntó a unos niños de 7 a 16 años, creo. Entonces los niños pequeños le dijeron, mire, ser niño aquí, para nosotros, los niños de 7 a 11 años, es ser divertido, jugar, recrearse, estar en nuestro propio mundo. Subrayo nuestro propio mundo. A propósito de lo que señalábamos hace un rato sobre estas teorías que un poco más adultocéntricas o etnocéntricas, dice, esperemos a que el niño crezca para poderlo vincular a la sociedad, ¿no es cierto? Entonces están en su propio mundo. Mientras que los adolescentes dijeron, para nosotros los adolescentes de 12 a 16, ser adolescente es ser tecnológico, estar conectado por redes sociales, estar encajonado en esa narrativa digital. Es un estudio, me parece muy interesante a propósito de cómo ya no desde los adultos, que era lo que estamos revisando hace un instante, sino ahora desde los propios niños y adolescentes consultados en este estudio, un estudio muy pequeño, pero me pareció valioso y simbólico traerlo aquí, plantean sobre qué significa ser niño y ser adolescente. Y me imagino que todos ustedes estarán pensando en todo lo que esto implica, ¿no? En lo que hay detrás de esa mirada del niño de 7 a 11 que dice, no, para mí, nosotros los niños somos seres divertidos, ¿cierto? Que nos gusta es jugar. A propósito de lo que decíamos hace un rato sobre las teorías evolucionistas que consideran pues que los niños tienen un mundito allá aparte y hay que dejarlos que jueguen, porque ese es su modo natural de expresarse, mientras nosotros acá los adultos tenemos las reglas, las normas que se imponen sobre ese mundo, pero es como es un mundo tan pequeño, tan divertido, pues es un mundo que suele no importar a veces, ¿cierto? Suele abstraerse de lo que es el mundo adulto. Versus también la otra perspectiva de los adolescentes, ¿sí? Estos son niños y adolescentes urbanos, debo decir, donde el asunto se va al otro extremo, ¿no? Al extremo de un aparato llamado teléfono celular o smartphone,
que conlleva a esa conexión digital permanente, ¿sí? Y a lo que eso implica y a lo que los estudios han ido diciendo acerca de que para qué está ayudando o no la tecnología. Bien, quería dejarlo en punta porque desarrollar eso para todos creo que sería muy emocionante. Y creo que la reflexión que podríamos llegar a hacernos en algún momento es, bueno, en nuestro municipio, allá en Guapi, allá en Leiva, es qué significa ser niño acá, ¿no? En Leiva, en Guapi, en López de Micay, en Palmira, en Florida, en Bolívar. ¿Qué significa ser niña? Para ver ese diferencial por género. ¿Qué significa ser adolescente? Y mucho más si nos hacemos la última. ¿Qué significa ser niño, niña o adolescente con discapacidad, migrante, pobre? Yo, por ejemplo, tengo el ejemplo aquí en Cali, en la ladera de Cali, en la Comuna 18, que es la montaña de Meléndez para arriba, para quienes conocen Cali, ¿qué significa ser niño, migrante, venezolano, pobre, viviendo en un barrio marginal, ilegal, en la ladera de Cali? Es una cosa dramática. Y si a eso le sumamos ahora que ha sido víctima de abuso sexual, pues, como lo han dicho ustedes muy sabiamente, la complejidad de eso se vuelve, a veces, para los profesionales que nos toca afrontar ese tipo de situaciones, se vuelve inabordable, se vuelve pesada. Y eso es justamente lo que dio este otro estudio. No traje la cita, qué pena. Se le preguntó a varios profesionales de Argentina, creo que este es hecho en Argentina, sobre cuáles eran sus representaciones como adultos que atienden niños y niñas abusados en clínicas de salud mental. Y entonces estos son algunos resultados de esas categorías. Esto es un estudio cualitativo. Entonces ellos decían, mire, importante, los niños vienen dañados, vienen con daño psíquico. El daño psíquico es tremendo y se evidencia por estos y estas manifestaciones, productos de relaciones de violencia. Los niños, o mejor, el abuso sexual es en esencia un ejercicio abusivo de poder. Si no hubiese eso, que está en la cultura, está en la estructura de nuestra sociedad, seguramente el abuso sería mucho menor. Pero por supuesto que también involucra las relaciones de género, esto que estaban nombrando ahora una colega que nos antecedió acerca de la invisibilización de los niños, la invisibilización del género, la invisibilización de esas condiciones, de esas diversidades, de esas diferencias, como lo decían muy bien, ¿cierto? Que en relación con el género y otras características socioculturales también son propiciadoras o son están más asociadas con frecuencia a estas situaciones de abuso sexual. La función materna, para algunos profesionales, para la mayoría, la mamá es la figura central que debe de proteger a los niños, y algunos de ellos manifestaban que las mamás no estaban cumpliendo con esa función protectora, como si la mamá fuera la única figura de referencia y de cuidado y protección para los niños. Pero eso es lo que nos manifiestan en sus representaciones los profesionales que atienden niños en clínicas de salud mental. Y por supuesto, como ustedes lo han señalado, planteaban la relevancia de la familia en el contexto de la protección, la prevención, la no ocurrencia del abuso y obviamente en la cronicidad, ¿sí? Porque el abuso sexual en esos contextos en que ocurre suele ser una conducta crónica, ¿cierto? Suele ser de larga, bueno, a veces no es tan larga, pero suele tener varios meses u años. Y ellos decían que allí la familia debió haber hecho algo para poder haber cortado esa perpetración. Y por supuesto, hay un discurso institucional sobre el abuso acerca de la capacidad o incapacidad que tienen las instituciones para poder atender de manera integral y sin revictimizar a los niños que llegan a estas consultas. Y por supuesto se cuestiona, ¿cierto?, la capacidad. Ellos son profesionales en salud mental y decían, como decimos nosotros acá en Colombia, que el andamiaje institucional e interinstitucional a veces suele ser precario, y eso, por supuesto, que oblitera derechos y hace revictimización, como nos decía hace un rato el profesor Erney. Muy bien, yo quería enseguida colocar un video para cambiar de tono el ejercicio. Me fui para otro lado. ¿Dónde me fui? Vamos a ver, voy a dejar de compartir esta pantalla para que reflexionemos un poco. A ver. Creo que está por acá. Acerca de una canción que quisiera que escucharan con mucha atención, y luego de eso hacemos un panelcito también de reflexión. Esta canción dura más o menos 4 minutos y les agradezco que me digan si
escuchan bien allá para yo poder corregir o que me ayude. No sé si está Juan Pablo conectado. Juan Pablo, ¿estás conectado? Y Juan Pablo estaba teniendo problemas de conexión esta mañana y entonces, no sé, de pronto los ha seguido manteniendo. Daniela Sánchez estaba con nosotros, esto es nuestra monitora. Sí, profe, aquí estoy. Bueno, listo. ¿Sabes algo de Juan Pablo? Qué pena con la interrupción aquí para todos. Sigue con fallas de conexión, profe. Ah, bueno, listo. Está bien, vamos entonces con el video. Me dices, porfa, Daniela, si hay audio o hacemos algo con el Zoom, ¿vale? Ahí va. ¿Ahí sonó música? Sí, profe. Perfecto. Hoy entonces voy a continuar y, por favor, la letra no está escrita, sino que solamente hay audio, entonces les pido pues mucha atención a quienes a todos para que escuchen. Ahí va. Asegura que no es malo. Está cerca de los espacios, el temor me sigue ahogando. Y mis juegos y mis sueños se desaten en sus manos. Ha nublado mis estrellas con nubes de oscuridad. Ha dormido mis canciones con silencio y soledad. Ha robado mi inocencia con mentira y tempestad. Este juego no me gusta, yo no quiero jugar más. ¿Cuántas veces he sentido tantas ganas de gritar? Pero el miedo y la vergüenza siempre me hicieron callar. No había nadie que entendiese por mi forma de mirar. Que mi vida se rompía cuando debía empezar. Y corría en su cabeza que no hallaba el final. Y llenaba de tormenta mi bondad. Son recuerdos sin salida, son mil formas de matar, pero ahora son mil formas de escapar. Y ser libre ya, volver a soñar, abrir la ventana y llenar de luz, vidas de azul, podrá sonreír mi alma. Sobre el trono, círculo rojo. No existe más secreto, soy David, gano a Goliat. He enfrentado a mis fantasmas y no me dan miedo ya. Las cadenas que me ahogaban y mataban mi razón, hoy se han vuelto mariposas, todo llenan de color. Ahora brillan mis estrellas con mayor intensidad. Nadie puede hacer callar mi voluntad. No hay más monstruos ni dolores, solo luz y libertad. Y mi vida siendo mía nada más. Y ser libre ya, volver a soñar, abrir la ventana y llenar de luz, mirar cielo azul, podrá sonreír mi alma. Cuando se entiendo, no te caeré. Volver a soñar, abrir la ventana y llenar de luz, mirar cielo azul, podrá sonreír mi alma. Jamás será invierno, jamás será invierno, jamás
Cuéntalo ya. Muy bien. Quisiera, bueno, ustedes ven que yo titulé arriba el video como Abuso sexual, destrucción y esperanza, ¿sí? Y a partir de la escucha, se me ocurrió proponer estas dos inquietudes. ¿Qué os ha llamado la atención y por qué? Y si quisieras poner un solo tema en la agenda pública de tu localidad, ¿cuál propondrías? Justifícalo. A propósito de las ideas, que yo sé que hay muchas ideas que seguramente a ustedes les ha generado la letra del audio. Entonces, quisiera como integrar las dos preguntas para quienes quieran intervenir. Y me interesa mucho, sobre todo, detenernos un poco más en la segunda. Si quisieras poner un solo tema, uno solo, en la agenda pública de tu localidad, ¿cuál propondrías? Muy bien, entonces, unos minuticos para algunas intervenciones. ¿Quién nos quiere ayudar? ¿Quién nos quiere ayudar? Yo, Carolina, otra vez. Dale, Carolina. Bueno, Bueno, vamos a ensayar. Listo, dale. lo que me ha llamado la atención es precisamente la mirada esperanzadora a partir de la situación de abuso o situaciones adversas que se puedan presentar. Y en esa misma línea, el tema pues, que pondría en la agenda para trabajar es el del fortalecimiento a los niños, no solo para prevenir, sino que en caso de que la situación de abuso sea inevitable, se presente, para que esa víctima pueda romper el silencio y para que pueda pues ser resiliente frente a la situación. Entonces, definitivamente el enfoque hacia el empoderamiento de los niños y las niñas. Ok, gracias. ¿Quién más nos quiere ayudar? Considero de que dentro de la agenda se puede hacer una propuesta de hacer del niño, niña y adolescente un ser político. Wow, qué bien. Muy buenos días. Dale. Un tema que me ha llamado la atención y que también podríamos ponerlo en la agenda es como la educación a los cuidadores y a dejar como de ver el niño como si pues no fuera un potencial víctima, porque sabemos que el abusador no es una persona ajena y que puede estar en el entorno más cercano del niño. Entonces, es como tener en cuenta eso, educar más a los acudientes y cuidadores que están más cercanos a los niños y que a veces pues por pena o por métodos no tratar este tema de la sexualidad con los niños, pues a que les fortalezcan más un poco la idea de que cualquier persona puede ser un potencial agresor. Entonces, Ok, eso es como la invitación. perfecto. Gracias. ¿Alguien más se quiere postular? Por el chat tenemos un comentario, profe. Ay, léelo, porfa, que yo no estoy viendo el chat. Gracias. Edison Bonilla nos dice, ver la esperanza en el abuso todavía no me da tranquilidad. Me gustaría asociar esperanza con las prácticas positivas. Ok, vale. Es muy interesante esa observación. Hay un contexto en este video es español. Ya le doy la palabra a alguien que creo que iba a hablar. Se ganó un premio internacional en relación pues con ese tipo de producción. Y en Europa y en España particularmente hay asociaciones, debo llamarlo de esa manera, tiene otro nombre, pero bueno, se me olvida. Hay asociaciones que recogen a personas adultas que han sido víctimas de abuso sexual en su infancia. Entonces hay todo un movimiento de darle voz a esos adultos y a esas adultas
a propósito de lo que eso puede reflejar para la sociedad y que puede ayudar a enseñarle también a ese nivel donde están los cuidadores, los adultos, los niños, como un escenario potencial, ya no de abuso, sino un escenario potencial de protección. ¿Sí? Muy bien, alguien iba a hablar y creo que lo cortamos. ¿Quién era? ¿Quién es? Buen día para todos. Janet, vale. Sí quería decir algo, por ejemplo, señor, en relación al video y al tema, algo que me parece y me llama mucho la atención, tener en cuenta el empoderamiento de los chicos como actores sociales. Yo creo que muchas veces nos olvidamos que ellos plantean soluciones muy beneficiarias para todos y como adultos en muchas cosas los limitamos. Entonces creo que el tema sería ese, como el empoderamiento de los chicos como actores sociales. Ok, muchas Gracias. Una última intervención para ya irnos hacia el final de nuestra jornada. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Me escucha? Andrés, dale. Sí, señor. Bueno, pues digamos que la reflexión que yo hago en torno al video tiene que ver con el hecho de la importancia de tener siempre en mente la resiliencia de los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas del abuso sexual y de la misma manera, pues tener en cuenta también la importancia de la no revictimización, ¿no es cierto? De tal manera entonces de que para conseguir estos propósitos sería muy importante llevar a la agenda pública un tema específico que tendría que ver con esa claridad con respecto a las rutas de atención para niños, niñas y adolescentes víctimas del abuso sexual y de la misma manera la evaluación de este sistema penal acusatorio colombiano en la búsqueda de la justicia como tal, porque si bien es cierto, un abusador sexual debe pagar por el delito cometido, pues también nosotros tenemos que ponernos en el otro lado. ¿Qué tal si con las fallas que tiene este sistema penal acusatorio juzgamos y condenamos equivocadamente a una persona inocente? ¿Sí? Además del daño, además de la privación de la libertad, el daño moral a la imagen de esa persona que fue acusada, digamos, equivocadamente, ¿no? Entonces yo creo que esas son las reflexiones que me deja a mí el video. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, debo recoger aquí para poder darle la última entrada a la jornada. Yo creo que la pregunta de agenda pública tiene un sentido que ustedes sabiamente han podido recoger, porque voy a empezar por la de hacer que los niños sean considerados, valorizados y potenciados como actores sociales y políticos, ¿cierto? Este es un elemento que se reclama con mucha reiteración en el mundo, en Colombia, en fin, a propósito, por ejemplo, de lo que nos ha pasado a nosotros, para solamente dar un ejemplo así dramático, es la vinculación de los niños al conflicto armado, ¿cierto? Que no lo ha sido en el pasado solamente, sino que lo sigue siendo en el presente, porque sabiendo un poco, y ustedes saben más que yo de eso, especialmente en estos contextos donde hay todavía presencia o nuevas presencias de actores ilegales en el marco de un conflicto armado, por supuesto que la victimización hacia no solamente adultos, sino especialmente hacia niños, niñas y adolescentes, pues es por supuesto un elemento que llama la atención y que da cuenta pues de cómo estos fenómenos que parecieran estar, me refiero pues en este caso al abuso sexual, que parecieran estar en el ámbito de, bueno, si eso es producto de cómo la familia genera abuso sexual, porque esa pudiera ser una interpretación, a mi juicio, desviada, pues es que sea en ese entorno doméstico donde se resuelva y que con algo de educación y algo más podamos resolverlo, pero resulta que eso se sale de esos límites y es justamente lo que varios de ustedes han nombrado como potencializar, empoderar, desinvisibilizar para visibilizar, politizar, si me permiten la expresión, publicitar, visibilizar esto, son elementos todos, miren ustedes, relacionados justamente con las representaciones sociales. Ese ejercicio de movilizarnos
culturalmente hacia escenarios que podamos construir también a través del lenguaje y de las expresiones, porque es que justamente lo que, para aspirar a eso, para aspirar también a que esto llegue a agenda pública, tenemos que construirlo socialmente. No es un asunto solamente que suelen ser buenas cosas, pero a veces son muy coyunturales, de una campaña, ¿cierto? Una campaña para posicionar el tema del abuso sexual, lo cual me parece que es válido, pero que si no lo mantenemos en el tiempo, y ustedes saben, como yo, que las representaciones sociales que se construyen es con el tiempo, se construyen en medio de la complejidad de la sociedad y se construyen en medio de las contradicciones, ¿cierto? Y va ganando terreno son aquellas representaciones que emergen, que se vuelven la parte dura de la representación, ¿cierto? Y por supuesto, esa tarea de agenda pública conlleva todas estas aspiraciones que ustedes han planteado y que me parecen súper importantes, que además son, a mi modo de ver, determinantes. Las rutas de atención son determinantes. Yo creo que si hay algo que pesa, y pesa de una manera muy, muy diferencial en los profesionales, ustedes que se dedican al cuidado, protección y educación de los niños, es saber si sus instituciones los respaldan. Los casos antecedentes en los que ustedes se han visto frustrados o frustradas, todos esos elementos cuentan bastante sobre las disposiciones, quiero decir las actitudes, ¿cierto? Sobre la voluntad, sobre un elemento que ustedes han señalado para los niños y para las familias, porque también sirve para todos nosotros, incluyéndolos a ustedes, por supuesto, para la resiliencia, ¿no es cierto? Porque sabemos que estamos rodeados de este fenómeno, creo que varios de ustedes lo han dicho, no es un fenómeno ajeno, no es una vez al año que yo me di cuenta de algo, sino que ustedes saben, por sus fuentes y por su conocimiento, cómo se expresa de manera dramática y prevalente en nuestras localidades. Muy bien, voy a pasar a una, creo que está por aquí, voy a ver si sí. Bueno, aquí hay una imagen, pero bueno, creo que no la están viendo. Ahorita voy a buscar primero un archivito. Ok, aquí está. Un archivo que necesito que miren o que miremos para terminar esta parte de la mañana. ¿Están viendo un librito con un título llamado Ponle los 6 sentidos? Sí, profe. Ok. Este libro está descargable y nosotros se lo vamos a colocar. Quien quiera descargarlo desde ya en internet, póngale así. Ponle los 6 sentidos desde los derechos y las relaciones de género. Fundación Plan. ¿Sí? Fundación Plan por allá en el 2014. No sé si, creo que la mayoría de ustedes deben tener ahí alguna noción de plan, lo que llamábamos antes Plan Padrinos o Plan Internacional, Fundación Plan, es lo mismo. Ellos hicieron una campaña muy interesante, que es esto de los 6 sentidos. Hicieron algo un poco funcionalista, digámoslo así. Funcionalista quiere decir pues que un órgano, una máquina, una institución tiene una función y entonces al cumplirla pues mejora algo o produce algo, ¿cierto? Entonces digamos que el abuso sexual, voy a ponerlo así de manera un poco simplista, se mejora, si es que puedo utilizar esa palabra, o sea, no se empeora la situación de abuso sexual si le ponemos los 6 sentidos. Bueno, son 5, ¿no? pero aquí pusieron 6, pero eso es un primer elemento simbólico que llama la atención. Y bueno, ¿y cuál es el sexto sentido? Y entonces comenzaron a amarrarle a cada uno de los sentidos como una función. Entonces, por ejemplo, párale bolas o ponle atención, hablando de la escucha. O sea, al niño, párale bolas. No creas que eso es ficción, mentira, manipulación. Párale bolas, ¿cierto? Entonces, bueno, para utilizar un término jocoso. Entonces, los documentos de esa campaña, eso fue por allá, creo que en el 2014, si no estoy mal, 2012. No sé si alguno de ustedes fue testigo o participante de algo de esa campaña o utilizaron algo de ese material. Ponía énfasis en eso, justamente el papel de los adultos, para que a través de estos 6 sentidos claves de la persona pudiéramos entrar en ese mundo, ¿cierto? A través de los sentidos, que además tiene mucho sentido, en tanto que uno se aproxima a los fenómenos es justamente en primer lugar con los sentidos, ¿sí? Y por supuesto la percepción, la escucha, la comunicación, etcétera, etcétera, pues son esas habilidades que vamos desarrollando o que debemos desarrollar para atender este fenómeno del abuso y la violencia sexual.
Entonces quería proponerles aquí revisar un par de cositas y a quienes lo quieran hacer un par de ejercicios que este mismo documento propone. Voy a poner la tabla de contenido. Esto es un documento de 2014, creo, el año de producción. Aquí está la tabla de contenido. Hay una introducción, luego habla en la página 8 de la infancia y adolescencia como periodos claves de la construcción de sujetos de derechos, que es un elemento que traíamos hoy, ¿cierto? La construcción de sujeto, como lo hemos visto ahora en términos de las facultades, tiene dos extremos, para ponerlo en términos lineales nada más, solamente para ayudarme. Un extremo que es el de la dependencia y otro extremo que es el de la autonomía. Y ambos extremos pueden ser igualmente complejos e igual ambos se pueden desviar del propósito original de un desarrollo autónomo y democrático de los niños. Mucha dependencia, mucha sobreprotección, mucho autoritarismo, pues ya sabemos qué genera. Y si nos vamos al otro extremo de mucha libertad o libertinaje, dirán algunos, mucho consumo de redes sociales en los adolescentes, pues también podría producir algunas consecuencias adversas. De modo que las Naciones Unidas y UNICEF nos han estado llamando la atención, especialmente en que ese continuo entre protección, ya no voy a utilizar la palabra dependencia, sino protección, que es donde el adulto o nosotros los adultos y las adultas entramos a ofrecer compañía, a ofrecer escucha, eso es protección, ¿cierto? No quisiera utilizar la palabra protección en el sentido más clásico de la protección institucional, como la que hace el ICBF o cualquier otra institución de protección, sino en la protección como la actitud y la conducta de nosotros los educadores para acompañar, para atestiguar, para comunicar, para ofrecer luz. Ayer alguien decía para ser partero. Yo decía, ¿cómo así que ser partero? Sí, para ser partero es decir, para dar a luz, para poder ofrecer alternativas. Eso es ser partero o partera. Y en el otro extremo, la autonomía. Protección, y en el otro extremo, la autonomía. Porque los niños de 4 años, de 3 años, de 2 años, tienen la capacidad de proponer cosas. Los niños, incluso los que han sido más golpeados, que son desplazados, son maltratados, son pobres, viven en medio del conflicto armado, son capaces, tienen habilidades que hemos desarrollado poco, a veces las subestimamos o las desconocemos. Entonces, empoderarlos para la autonomía es un elemento importante para protegerlos y para que ellos se autoprotejan también. Entonces, esa combinación y esa mezcla entre protección, autonomía, es un elemento importante en la construcción, como ustedes lo pueden apreciar allí en este título del documento de la página 8, en la construcción de sujetos, ¿cierto? Y cuando hablamos de sujetos de derechos nos referimos es que uno se constituye en sujeto de derechos no solamente como aquella persona que es reconocida en la Constitución y en la ley como una persona jurídica a la que se le tienen que respetar sus derechos, eso está bien, creo que ese es parte del enfoque de derechos, que uno no puede renunciar a sus derechos, ¿cierto? Así uno quiera, porque la sociedad está planteando que esos derechos son inalienables y son importantes para la dignidad humana, sino que los sujetos de derechos también se van construyendo en función de sus deberes y responsabilidades, ¿cierto? Si el niño es titular de esos derechos, como bien expresaba uno de ustedes ahora, la libre expresión, por ejemplo, que es uno de los derechos que más vulneramos los adultos, es un elemento que se construye es en la medida en que establecemos esa relación entre los adultos y los niños para poder generar ese espacio de oportunidad para la libre expresión, ¿cierto? No solamente como una lectura de los niños tienen derecho a la libre expresión, a la autonomía, al desarrollo, a la supervivencia, etcétera, etcétera, a la tabla de derechos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, sino las condiciones que vamos creando, ustedes lo han dicho varias veces, las garantías, no solamente las institucionales, sino las afectivas, las relacionales que vamos nosotros generando en nuestros entornos de cuidado y educación, para que esos derechos se hagan válidos, se hagan legítimos, o como ahora utilizan los expertos, se hagan efectivos, ¿sí? Y bien, entonces, ese capitulito que tiene 2 páginas, ¿cierto? De la 8 a la 10 trae esos mensajes, y luego en la página 11 aparece una siguiente reflexión sobre los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, que luego son, por supuesto, objeto de vulneración en el marco pues, del abuso sexual. Entonces quisiera solamente proponerle lo siguiente,
que ustedes en su ejercicio de autoaprendizaje puedan leer esto que aparece aquí, este que empieza en la página 8, que se llama, o lleva como título, La infancia y la adolescencia como periodos claves de la construcción de sujetos de derechos e identidades de género. ¿Sí? Al final de esas 2 páginas hay una reflexión, me parecería interesante que resolvieran y la tuviéramos en cuenta para las siguientes sesiones. Y luego en la página 11 aparece la segunda lectura, que creo que tiene 3 páginas, que son los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, y la importancia de estos derechos, por supuesto, en relación con lo que estamos estudiando en abuso sexual, ¿sí? Incluyendo, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, como lo estoy mostrando en la página 13, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad en la página 14, y al final igual hay una reflexión que quisiera que pudieran incorporar, realizar por cada uno de ustedes para las siguientes 2 sesiones que tenemos en esta semana. Entonces les recomiendo este documento, la página 8 a la 10 y la 11 a la 14, con sus respectivas guías de reflexión, que pudieran ayudarnos pues a activar, digamos, un nivel de conciencia y a recuperar lo que ustedes hacen en la práctica. Muy bien. Quisiera finalizar mostrando esta imagen que la hice anoche, a propósito, digamos, de mapa conceptual que hemos querido, digamos, como consolidar al final de esta sesión para poder tener unas ideas que nos permitan tener una pauta respecto a lo que hemos ido construyendo en la mañana de hoy. ¿Están viendo la imagen, cierto? De una Sí, profe, vemos una imagen. Espero que esté clarita, pero porque fue una foto que tomé anoche, entonces no pude pasarla a PowerPoint, de modo que igual vale. Y tal vez la representación de las imágenes, como siempre, suelen ser limitadas, ¿cierto? Alguien dirá, y con justa razón, profe, es que usted lo está representando mal. Así no es, porque usted lo está separando. Bueno, no importa, voy a tratar de presentarlo y ustedes en su puesto de trabajo lo pueden corregir, por supuesto. Yo he colocado un par de círculos entre el mundo adulto y el mundo de niño, niña, adolescente. Pero en la mitad está intersectado por la cotidianidad. La cotidianidad es ese de 8 a 4 de la tarde, suponiendo que es el horario de atención o de cuidado o de educación que tenemos en los programas institucionalizados del ICBF, pero eso es cotidianidad también, o la cotidianidad de la calle o la cotidianidad de la casa. Pero además está el cuidado profesional, ¿no? Esa relación en donde se acerca el mundo adulto al mundo de los niños. Y por supuesto esas intersecciones están llenas de relaciones y llenas de representaciones, de imaginarios, de pensamientos, ¿cierto? Y he querido hacerlo de esta manera porque justamente hoy trajimos unas ideas acerca de lo que es el desarrollo del niño, pues las hicimos un poco desde las perspectivas evolutivas del desarrollo, que nos ayudan mucho como a repensar la niñez como sujeto y evolucionar un poco hacia los conceptos de derechos SSR, que son de salud sexual y reproductiva, que son los que principalmente se vulneran, reconociendo que esos derechos a la libertad, a la expresión, a la dignidad, al afecto, a la integridad física, etcétera, a la integridad moral, pues son los que se vulneran como producto de una conducta de agresión o violencia sexual. Reconocer que la autonomía como principio de los derechos humanos es establecida como una pauta importante de desarrollo en el marco de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y ustedes muy bien lo han remarcado hoy, a propósito de que empoderar es un elemento para romper el silencio y para salir de ese mundo abusivo. Es una oportunidad importante. Y por supuesto, hemos reconocido también los efectos psicopatológicos. Hay algunos autores que plantean que el abuso, cualquiera que sea es un evento traumático, ¿cierto? Que genera obviamente consecuencias en la niñez, y si eso no se resuelve en la niñez, en la adultez también o en la juventud se viene a representar de unas maneras. Mientras tanto, en el otro lado teníamos un poco el tema del mundo adulto, cómo reconocemos esto como un problema social, o bueno, o también político o familiar, como lo querramos llamar. Es decir, el mundo adulto reconoce que sí, el abuso sexual es un problema, que hay una normatividad, hay un sistema de protección judicial, educativo, de salud, que está preparado para atender ese problema,
pero a veces me parece que esa nubecita que yo pinto allí está muy relacionada con la funcionalidad, ¿no? Estamos un poco a veces acostumbrados a que esto está así dado, hay una cierta capacidad para atender o resolver y esperemos a que cada uno de esos órganos de la sociedad responda, a eso es lo que se llama la funcionalidad, ser funcionales, es esperar que las cosas ocurran porque hay unas normas que establecen que se debe hacer de una determinada manera y eso por supuesto a juicio de todos los que estamos aquí hoy, pues no es suficiente. Y tomando entonces esos dos extremos, en la mitad hemos querido plantearnos un poco la reflexión sobre las facultades, las capacidades del niño, más allá de lo que podemos hacer nosotros adultos. Ustedes varios son psicólogos y tienen una capacidad terapéutica y profesional para reconocer signos y manifestaciones de abuso sexual. Creo que es importante reflexionar y avanzar sobre el tema de las facultades, como lo hemos desarrollado hoy, en un ejercicio de corresponsabilidad, que es el que nos pide la Ley 1098 de 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, ¿cierto? Donde actuamos profesionales, familias, los niños también como parte de ese engranaje de la sociedad, en entornos, ¿cierto? En entornos, nosotros pues, prácticamente tenemos 3 entornos sobre los cuales tenemos que concentrarnos: el entorno de familia, el entorno comunitario, es un contexto más amplio, y el entorno de los propios programas, en el caso de ustedes, como agentes educativos del ICBF. Y todo esto orientado, pues, por supuesto, en lo que pretendemos en el diplomado, la prevención del abuso sexual. Y allí lo que queremos es promover habilidades, la disposición de apoyo hacia los cuidadores, como ustedes muy bien lo han dicho. Hay un capítulo, el módulo 4, si no estoy mal, lo vamos a enfatizar sobre ese punto en particular. El módulo 4 también va, o el 3 creo que se va a enfatizar sobre las rutas de atención. Entonces es importante todos estos elementos que ustedes han señalado para recuperarlos en los módulos que tenemos en el diplomado. Las estrategias en el entorno, qué estrategias en nuestro entorno de trabajo podemos desarrollar para poder prevenir y hacer detección de abuso. Y la innovación social como un elemento que en el módulo 5 vamos a tomar en cuenta, a propósito de que esto también hay que abordarlo con un enfoque de innovación social, no con enfoque de innovación tecnológica, como suele entenderse el concepto. Ya veremos un poco más adelante cómo vamos aclarando esto a propósito de lo que podríamos hacer desde los grupos de trabajo que estamos armando. Acuérdense, como le decía ayer, que tenemos grupos de 6 grupos, reunidos por departamentos. Entonces tendremos, no sé, 2 de Valle, 2 de Cauca y 2 de Nariño, por decir algo, ¿cierto? En torno a esos grupos vamos a tratar de generar algunas ideas de innovación social frente a lo que estamos o a lo que tenemos entre manos.